Diciembre 17 de 1944. Un pequeño avión desarmado se desplazó sobre las Ardenas, y 3 minutos después, una compañía alemana entera había sido borrada del mapa. Ese momento, registrado en un diario congelado, marca el instante en que muchos soldados alemanes comprendieron que ya no estaban luchando la misma guerra, que habían aprendido a sobrevivir en el frente oriental. Habían entrenado para el ritmo de los bombardeos soviéticos. Tiros de reglaje, patrones, unos segundos de sobra para zambullirse, contar y vivir. Aquí, en el silencio blanco de las Ardenas, ese ritmo murió. El Obergefreiter Hans Müller, con los dedos entumecidos por el frío, escribió sobre un silencio que se convertía en destrucción total. Otto Schmidt contó más tarde de un uadi al norte de Túnez donde un ridículo Piper Cub flotaba en el cielo, y 30 segundos después su compañía había desaparecido. No se trata de historias de heroísmo o ideología. Son los lentos y afilados registros de hombres que perdieron sus suposiciones y con ellas a muchos amigos. Lo que los destrozó no fue un arma milagrosa, fue una máquina de práctica, metal, papel y fábricas. Radios que transmitían voces claras a través de la estática, observadores entrenados para pensar como infantería y artilleros a la vez, salas llenas de oficinistas que ya habían resuelto las matemáticas de la balística, baterías que disparaban para que sus proyectiles llegaran juntos, sin dar aviso. Y luego un pequeño dispositivo, la espoleta VT, que hacía mortales los agujeros poco profundos al hacer estallar los proyectiles por encima de los hombres que confiaban en el suelo. Escuchen los diarios y cartas e informes que siguen. Oirán el sonido de caballos muriendo junto a cañones que no podían retirarse. La ira de los oficiales que vieron cómo el fuego coordinado borraba las formaciones. La impotencia de los hombres que habían esperado sobrevivir a los bombardeos, tumbándose boca abajo. Esta historia se cuenta desde el bando perdedor porque ellos vivieron la sorpresa y la traición. Permanezcan con ella, y comprenderán cómo la industria organizada, el simple cálculo y una nueva forma de medir el tiempo convirtieron la artillería en algo parecido a un veredicto. Había aprendido a leer la muerte por el sonido. En el frente oriental, los proyectiles hablaban un lenguaje, un silbido que se alargaba al acercarse, un traqueteo que avisaba de un cero de reglaje, el patrón de impactos que te indicaba si moverte, quedarte o tumbarte y esperar. En la mañana del 17 de diciembre de 1944, en el silencio helado de las Ardenas, el Obergefreiter Hans Müller descubrió que le habían robado ese lenguaje. No hubo silbido, no hubo advertencia, solo un silencio que se sintió como un aliento contenido, y luego el mundo detonó. Müller estaba sentado en una estrecha trinchera individual, su libreta un pequeño calor bajo su mano enguantada. La nieve a su alrededor era fresca, la niebla lo suficientemente densa como para tragarse las formas a 10 metros. Su letra era pequeña, apretada por el frío y la fatiga. Sus líneas se leían como la confesión de un soldado. Los americanos no son como los rusos, su artillería es otra cosa enteramente. Esa frase llegaría a atormentarle. No era bravuconería, era la sombría contabilidad de un hombre que veía cómo las reglas de supervivencia, en las que confió durante años, se derrumbaban en un instante. A lo largo del oeste, los veteranos alemanes llegaron con los hábitos del frente oriental, grabados en la memoria muscular. Habían aprendido a sobrevivir a los bombardeos soviéticos escuchando y midiendo el tiempo. Los tiros de reglaje les daban segundos para escabullirse. Los bombardeos llegaban en patrones discernibles que permitían movimientos breves. Los oficiales de artillería aprendieron a leer el cielo y la tierra y a confiar en esas lecturas. Ahora esas lecciones fallaron como una red rasgada. El shock no fue solo físico, fue cognitivo. La mente de un soldado es un libro de cuentas de hábitos. Cuándo agacharse, cuándo moverse, cuándo cerrar los ojos y esperar. Cuando esos hábitos fallan, la ansiedad se convierte en una fuerza de marea. Hombres que antes habían respondido con calma competencia se encontraron paralizados por una nueva amenaza indescifrable. La supervivencia ya no dependía de viejos instintos, sino de un sistema que no podían ver. Se enfrentaban no a un proyectil diferente, sino a un orden de guerra diferente. En las horas previas al bombardeo,
El batallón de Müller, parte del 6º Ejército Panzer SS, había avanzado a través de los árboles bajos y cargados de nieve. La sorpresa había sido su aliada. Posiciones americanas poco defendidas, niebla que ocultaba el movimiento, la frágil esperanza de una victoria local. Por un momento, el viejo cálculo pareció funcionar. Las órdenes crepitaban a lo largo de la línea, las compañías se formaban, los hombres se calentaban con café rancio calentado en pequeños hornillos. Una callada arrogancia se posó sobre los soldados. La arrogancia de hombres que habían sobrevivido a cosas peores. Lo que rompió esa arrogancia fue la velocidad, la precisión y una coordinación aterradora que no podían igualar. Las primeras explosiones no fueron el estruendo rodante y creciente que los veteranos conocían. Fueron simultáneas, explosiones aéreas y terrestres colapsando en un único sonido abrumador. Los hombres no tuvieron tiempo de reaccionar. Aquellos que habían aprendido a tirarse boca abajo, a abrazar la tierra y sobrevivir, se vieron repentinamente expuestos a una lluvia de fragmentos que caían del cielo. Los pozos de tirador se convirtieron en trampas mortales, no en santuarios. La táctica que había salvado a camaradas en Stalingrado, en Yarkov, en las estepas abiertas, fracasó en la nieve de las Ardenas. El detalle humano hace la crueldad más aguda. Otto Schmidt, un veterano que había luchado en Túnez y en el este, más tarde contó los supervivientes de una compañía de 123 hombres. 11. Había visto un pequeño avión, un punto contra el aire frío, desplazarse por encima y no había imaginado que llevaba una sentencia de muerte. El teniente Friedrich Bauer, un artillero que había luchado en Salerno, escribió después de capturar documentos americanos. Al principio pensó que los procedimientos eran un engaño. Ningún sistema de artillería podría funcionar como se describe, dijo. Luego vio el fuego americano aniquilar los cañones con precisión, no con saturación aleatoria, y su escepticismo se convirtió en un asombro, un respeto amargo. Estos no son clichés de campo de batalla, son informes minuciosos de lo que sucede cuando la tecnología y la organización superan a la experiencia. Los americanos no inventaron el coraje, no espiaron a hombres en sus trincheras para apuntar individualmente. Construyeron un sistema que convertía un único avistamiento en una aplicación de fuerza coordinada, casi quirúrgica. Para los soldados alemanes, ese sistema tenía una cualidad casi moral, invisible, imparcial, inexorable. Castigaba los patrones, no a las personas. Dentro de las líneas, los conflictos se propagaron. Los suboficiales discutían con los comandantes de compañía que insistían en avanzar, porque las órdenes exigían impulso. Los hombres susurraban sobre abandonar posiciones en lugar de caminar hacia una muerte visible. En un batallón, una orden de atacar una casa a 300 metros fue recibida con una negativa rotunda. Los hombres no cruzarían campo abierto sabiendo que la artillería americana podía perforar cualquier cubierta superficial. El deber chocó con el instinto de supervivencia. Los oficiales se enfrentaron al terrible cálculo de la obediencia frente a la responsabilidad por las vidas. La burocracia de la guerra, órdenes, horarios, objetivos, se encontró con el cálculo final y simple del cuerpo humano. Sí vivir. La emoción tensó cada escena. El miedo no era un frenesí cinematográfico, sino una lógica lenta y endurecedora. Los hombres comparaban notas en confesiones susurradas. La forma de la primera explosión, el olor a cordita, la forma en que la nieve se volvía roja. Más tarde, en los campos de prisioneros o en tiendas a media luz, los soldados trataron de nombrar la sensación. No vergüenza exactamente, sino el vacío que llega cuando los mitos de seguridad de uno son refutados. Algunos culparon a las tácticas, otros a la suerte. Otros, despojados de ideología y pretensiones, culparon al hecho de que el enemigo simplemente podía producir más hierro y más proyectiles. Los pequeños archivos personales de esta mañana importan. Diarios, cartas de bolsillo, la tinta manchada por el frío. Registran una derrota más silenciosa que los titulares. La derrota de la expectativa. El Oberst Heinrich Müller, en informes capturados más tarde después de ser herido, no se quejó de tanques o de infantería, sino de artillería que parecía observar y responder en momentos. Cada movimiento que hacíamos
Era observado por sus aviones y atacado por su artillería, escribió. Esa frase se lee como una confesión y un diagnóstico. Las tropas que invadieron las Ardenas lo hicieron con la niebla como aliada y se encontraron con una claridad técnica que no podían contrarrestar. Las preguntas se multiplicaron a medida que el día se alargaba en una semana de sangre. ¿Cómo se derrumba un ejército frente a cañones que alcanzan a través de los bosques y golpean con la velocidad del pensamiento? ¿Cuándo pasan las tácticas a la obsolescencia? ¿Puede el coraje compensar alguna vez la ausencia de municiones, carreteras y camiones? Estas no eran preguntas teóricas para los soldados alemanes tiritando en la nieve. Eran urgentes y prácticas. Cada decisión de quedarse o moverse, de atacar o resistir, se convirtió en un microjuicio, cuyas consecuencias eran la vida o la muerte. La mañana se cerró alrededor de los supervivientes como un libro de cuentas con demasiados espacios en blanco. Los hombres contaron a los desaparecidos y ensayaron lo casi imposible. ¿Cómo podrían luchar cuando el propio suelo conspiraba contra ellos? Habían sido educados para enfrentarse al trueno de los cañones soviéticos. No se les había enseñado la aritmética de la industria americana, ni las habitaciones tranquilas donde los números se resolvían de antemano y las voces de la radio transmitían órdenes más rápido de lo que un caballo podía correr. Al caer la luz del día y el frío posó su mano entumecida sobre cuerpos y armas, una pequeña mota pálida cruzó el cielo. Algunos hombres se burlaron, otros escupieron despectivos ante lo que parecía un juguete de niño. Ninguno de ellos podría haber sabido que 3 minutos después, el campo en el que estaban no se vería igual. Los soldados se creían supervivientes de lo peor. Aún no habían sentido la nueva clase de terror que no grita, sino que llega con la precisión de un veredicto. Lo que cayó de ese cálculo invisible los obligaría a reaprender a morir, o a vivir. Un diminuto avión desarmado se desplazó sobre un uadi desértico, y minutos después, una compañía entera dejó de existir. Esa imagen absurda, casi cómica, un Piper L4 Grasshopper, un juguete de niño en el cielo, se convirtió en un presagio de muerte para hombres que ya habían aprendido a morir en otros lugares. Otto Schmidt lo observó y no pensó en nada más que en un vuelo de reconocimiento. Más tarde contaría 11 supervivientes de una compañía de 123. El resto fueron destrozados en 30 segundos. ¿Conocen esa sensación cuando una cosa pequeña y ordinaria cambia de repente todo? Llega un solo correo electrónico y todo el día cambia. Una sola notificación en el teléfono inicia una cascada. Una reunión, una decisión, una vida alterada por una cadena automatizada que no se puede ver. Así fue como los alemanes experimentaron el Grasshopper. Para ellos era un pájaro trivial en lo alto. Para la artillería americana era un disparador. Y detrás de ese disparador se alzaba un sistema que podía convertir un avistamiento en la respuesta violenta de docenas de cañones, coordinada e instantánea. En otros frentes, los soldados alemanes se habían acostumbrado a un patrón. Los bombardeos soviéticos producían tiros de reglaje, un ritmo que hablaba al oído entrenado, segundos para moverse, una oportunidad de sobrevivir en una depresión poco profunda. Esos ritmos moldearon las tácticas y la confianza. Los soldados aprendieron dónde acostarse, cuándo arrastrarse y cómo contar los segundos entre los silbidos y el impacto. Otto Schmidt, Friedrich Bauer, Hans Müller, hombres curtidos por el este y el norte de África, llevaban esos hábitos como herramientas. En Túnez y Salerno confiaron en el lenguaje de los explosivos. Los salvó 1, 2 veces. En las Ardenas los traicionó. El Grasshopper en sí no tenía armas. Tenía un piloto y una vista, una claridad de visión que radiaba una cuadrícula de mapa, una distancia, un rumbo. Lo que siguió no fue aleatorio. Las baterías a diferentes alcances recibieron esa llamada y la tradujeron en tiempos de disparo. Los proyectiles que salían de varios cañones en diferentes momentos llegaban juntos sobre un único punto. El resultado no fue un bombardeo rodante, sino una cortina que caía de golpe. Los hombres no tuvieron tiempo de reaccionar. Aquellos que se habrían agachado y vivido se encontraron con el cielo detonando sobre sus cabezas, rociándolos con fragmentos desde arriba, la peor alineación posible de la física contra el reflejo humano. El teniente Friedrich Bauer
Leyó documentos americanos capturados y no podía creer lo que veían sus ojos. Las páginas describían procedimientos que parecían imposibles. Un control de fuego centralizado que aceptaba la entrada de un solo observador y asignaba soluciones de disparo a través de múltiples baterías. ¿Cómo podía un sistema de artillería moverse más rápido que el mapa del observador humano? Sin embargo, Bauer lo vio suceder. Cerca de Salerno, el avistamiento de un observador americano resultó en proyectiles, cayendo precisamente sobre emplazamientos de cañones alemanes, antes de que las tripulaciones alemanas tuvieran tiempo de apuntar o incluso de calcular datos básicos para el contrafuego. Los cañones fueron silenciados no por grandes asaltos, sino por una especie de aritmética aplicada al aire y la distancia, cálculo, coordinación y velocidad. Los efectos psicológicos fueron corrosivos. Cuando las señales de confianza de un soldado dejan de funcionar, su mente inventa nuevas, a menudo miedo y vacilación. Las órdenes que antes llegaban con claridad ahora rebotaban en rostros drenados de confianza. Los hombres discutían, asaltar una posición como se ordenaba y ser destrozados por un bombardeo de precisión, o resistir y arriesgarse a ser aislados y capturados. Algunas unidades se negaron a atacar, eligiendo la incierta misericordia de la rendición sobre la casi certeza de ser destrozados a la intemperie. El campo de batalla se convirtió en un teatro de aritmética moral. ¿Qué muerte era preferible? ¿Qué fracaso perdonable? Estas elecciones tácticas resonaron en términos personales e íntimos. Imaginen que se les ordena cruzar un campo para llegar a un granero a 300 metros de distancia. Pueden mirar la nieve, el agujero que cavaron, medir su respiración. Conocen el viejo truco, tirarse al suelo al primer estruendo. Pero ahora las voces flotan en lo alto, un grasshopper pasa y no se oye nada hasta que todo detona. Más tarde, en los campos de prisioneros de guerra, los hombres compararon notas con la misma cadencia aturdida e indefensa. No oímos nada. Luego, el mundo terminó. La crudeza de esa frase no es melodrama, es la forma del trauma. Hubo horrores prácticos que agravaron los psicológicos. Los cañones alemanes a menudo eran tirados por caballos. Las tripulaciones necesitaban tiempo para enganchar y moverse. Cuando el contrafuego americano los encontraba, a veces no les quedaban caballos, ni tiempo, ni movilidad. Las baterías que deberían haberse desplazado se convirtieron en ataúdes inmóviles. La escasez de municiones se volvió desesperada. Donde un observador avanzado americano podía solicitar el equivalente a un pequeño ataque aéreo en minutos, un artillero alemán podía necesitar horas de aprobación a través del cuartel general para obtener apoyo de cuerpo. Ese retraso burocrático costó vidas a corto plazo y moral a largo plazo. El contraste entre un solo avión pequeño y la red industrial que representaba es también un contraste que vemos en nuestras propias vidas. Un pequeño sensor en un hogar inteligente puede activar docenas de dispositivos automatizados, luces, cerraduras, alarmas, en un segundo. Un solo clic rápido pide productos de un almacén que despacha camiones y drones en un ballet cronometrado. La coordinación invisible del mundo moderno puede resolver problemas. En la guerra, cuando la coordinación se utiliza para generar destrucción, se convierte en una máquina que elimina la respuesta humana de la ecuación. Esa asimetría, el algoritmo invisible frente a la intuición humana, es el núcleo de lo que rompió las expectativas alemanas en 1943 y 1944. Desde la perspectiva de los perdedores, estas fueron lecciones amargas. Los hombres que sobrevivieron las llevaron como heridas. Escribieron en diarios los pequeños y humillantes detalles, la forma en que el rostro de un camarada se congeló en medio del arrastre, el olor a lana quemada, la forma en que la nieve se compactó en una manta que se puso roja en minutos. Algunos intentaron explicar su miedo con ira técnica. Fue la radio, dijeron, o tenían más cañones. Otros llegaron a la verdad más corrosiva, que el enemigo había organizado el tiempo y la distancia en un arma que el ejército alemán no podía igualar. Los conflictos dentro de las unidades se multiplicaron. Los suboficiales confrontaron a los comandantes sobre la lógica de las órdenes. Un teniente le dijo a los historiadores sobre hombres que rechazaron un avance suicida porque,
Por su memoria reciente, un observador enemigo podía convertir ese cruce en una sentencia de muerte. Obedecer o sobrevivir. Ese binario forzó a los hombres a actos morales que más tarde sembrarían culpa y vergüenza. En los campos de prisioneros, las preguntas se volvieron hacia adentro. ¿Cómo pudimos haber fallado? Cada soldado respondió de manera diferente. Algunos culparon al liderazgo, algunos culparon al colapso industrial del Reich, algunos culparon al destino, pero casi todos estuvieron de acuerdo en un punto. La naturaleza de la artillería había cambiado, y con ella el significado de la supervivencia. Y aún así, el Grasshopper fue solo una parte de la historia. Simbolizaba un motor más grande, radios, entrenamiento, planificación centralizada y las fábricas que construían herramientas en grandes cantidades. Los soldados alemanes sintieron ese motor como el clima, implacable, impersonal, más poderoso que cualquier hombre. Vieron su mundo medido en minutos y millas, en convoyes y líneas de montaje, y sintieron la pequeñez de sus propios cuerpos atrapados entre esos engranajes. Si esto les hace pensar en las pequeñas formas en que sus propias vidas pueden ser reorganizadas por sistemas que no ven, ya están conectando con la verdad humana fundamental detrás de estas escenas. Los hombres en las trincheras lo aprendieron de la peor manera, con la pérdida. Si desean seguir caminando a través de estas voces, escuchar lo que los supervivientes registraron en diarios y cartas, para entender cómo el cálculo y la industria crearon un nuevo tipo de máquina de matar. Hagan clic en el botón rojo en la esquina y suscríbanse. Únanse a nosotros mientras continuamos escuchando al bando perdedor, para entender cómo los hombres comunes fueron deshechos por sistemas extraordinarios. Su suscripción nos ayuda a contar esas historias completas. Una noche mucho después del Wadi, los hombres que quedaron se sentaron bajo un cielo amargo y trataron de dar sentido a las matemáticas que habían matado a sus amigos. Comenzaron a mirar los cielos de manera diferente, a maldecir un avión que quizás ayer habrían descartado como inofensivo. Aprendieron a odiar no solo el metal que desgarraba la carne, sino el orden invisible que hacía que esas piezas de metal fueran tan mortales. La siguiente revelación no vendría de un piloto o de una sola batería, sino de habitaciones, donde los números se convertían en respuestas antes de que se cargara un proyectil, y de una doctrina que convertía la observación en un veredicto. ¿Qué estaba sucediendo en esa habitación? ¿Y por qué podía producir una muerte tan rápida y precisa a lo largo de cientos de kilómetros? La pregunta les carcomía como el frío. Daría forma a sus decisiones, sus negativas y el lento desmoronamiento de una ofensiva que había comenzado con tanta esperanza. Lo llamaron Centro de Dirección de Fuego, FDC, un nombre tan soso como un memorándum de oficina. Para los hombres en los pozos de tirador, el FDC se sentía como una habitación oscura en el centro de una máquina que había aprendido a matar por adelantado, mientras que las baterías alemanas trabajaban con lápiz, regla de cálculo, y el instinto de un hombre en el campo. El sistema americano llevaba las respuestas antes de que el artillero tocara su mira. En habitaciones cálidas, lejos del frente, personas, muchas de ellas mujeres, se sentaban en calculadoras mecánicas y máquinas marchand y convertían el lento arte de la balística en tablas ya preparadas. Estas tablas cabían en una funda de mapa y en la mano de un soldado, y convertían horas de trabajo de campo en los pocos alientos entre un informe y una salva. Las tablas eran más que números, eran promesas. Viento, temperatura, humedad, diferencias en el lote de cartuchos, desgaste del cañón. Todo lo que podía desviar un proyectil había sido medido, promediado e impreso en libros de bolsillo. Un observador avanzado en una zanja podía solicitar una coordenada y una descripción del objetivo. El FDC consultaba la solución precalculada, ajustaba las condiciones del día y enviaba órdenes de disparo a docenas de cañones dispersos a lo largo de kilómetros. Los artilleros que nunca se conocieron podían, siguiendo esas órdenes, hacer que sus proyectiles cayeran en el mismo lugar en cuestión de segundos. Para los soldados alemanes, que una vez confiaron en el lento ritmo humano de los tiros de reglaje, esto parecía magia. Para sus oficiales, parecía aritmética con rostro.
Werner Hoffmann, un profesor de matemáticas reclutado para el servicio de artillería, escribió más tarde que se había sentido estafado por la eficiencia misma. Podía entender por qué los americanos habían construido tal sistema: capacidad industrial, mano de obra, tiempo para el cálculo, pero no podía reconciliarlo con el viejo ideal alemán del oficial de artillería como artista y artesano, alguien cuyo ojo y juicio decidían el destino de una batería. El FDC redujo el juicio a una simple consulta y al hacerlo hizo del campo de batalla menos una contienda de ingenio que un concurso de preparación. Los artilleros alemanes podían igualar habilidad por habilidad. No podían igualar la masa de problemas preresueltos esperando en las fundas de mapa americanas. Imaginen que les dicen que hagan un pastel sin receta, mientras su vecino simplemente abre un paquete y en 20 minutos presenta un horneado perfecto. Ese vecino no tenía necesariamente más talento. Tenía la receta impresa y medida. El FDC americano era una caja de recetas de campo de batalla. Para los soldados acostumbrados a improvisar, la visión de soluciones coordinadas y preaprobadas que llegaban en minutos se sintió como traición. El enemigo no solo los había superado en cañones, sino que los había superado en organización del conocimiento mismo. ¿Qué harías si las reglas que practicaste durante años fueran reescritas silenciosamente de la noche a la mañana? El coste humano de ese cálculo fue inmediato. Las baterías que disparaban una vez podían ser dirigidas para producir contrafuego de batería con una velocidad extraordinaria. Un observador localizaba un cañón, el FDC resolvía las tablas de corrección y múltiples baterías disparaban una secuencia diseñada para golpear los cañones enemigos simultáneamente. Los artilleros alemanes que habían pasado años aprendiendo a calcular datos de disparo, ahora veían proyectiles aterrizar en sus emplazamientos antes de que hubieran terminado los cálculos rudimentarios en una mesa de mapas fría. El sistema americano no necesitaba tiros de reglaje largos o experimentales. Utilizaba la observación y las matemáticas prefabricadas para cortar esa ventana de la lucha. En respuesta, las tripulaciones alemanas a menudo se encontraban silenciadas, no por un gran cerco táctico, sino por una aritmética minuciosa y limpia. Este dominio del tiempo y el espacio aumentó otra dimensión, más oscura, la parálisis de la decisión. Cuando una voz de radio podía convocar el fuego equivalente de docenas de baterías, cualquier concentración de infantería o blindados se convertía en un faro. Los comandantes alemanes siempre habían sopesado el riesgo, pero ahora sus opciones eran binarias y letales. Mantén a las tropas concentradas y serán destrozadas. Dispérsalas y serán derrotadas por partes. Para los hombres que habían creído en la disciplina y la maniobra decisiva, el nuevo cálculo exigía sacrificios que parecían absurdos. Rompe tus formaciones en átomos para evitar ser destrozado, pero entonces pierdes el poder de contraatacar. El FDC no solo disparaba proyectiles, forzaba elecciones que erosionaban la moral. El proceso en el FDC americano era casi burocrático en su minuciosidad. Los observadores informaban las coordenadas del mapa por cuadrícula. Los oficinistas verificaban las tablas de tiro. Los supervisores ajustaban la temperatura y el número del lote del propelente. Las órdenes se enviaban a través de canales FM claros a los cañones, cuyas tripulaciones leían números en voz alta y los pasaban rápidamente a las miras de cuadrante. En el entrenamiento, los hombres practicaban esta coreografía hasta que sus dedos conocían los pasos. El efecto fue hacer de cada solicitud de fuego algo así como un pequeño ritual ensayado en lugar de una improvisación. Para los soldados alemanes que observaban desde sus pozos de tirador, este no era el sonido de la valentía practicada, sino el tintineo de un reloj eficiente contando regresivamente. ¿Puede un ejército ser derrotado por un libro de respuestas? La columna vertebral del sistema era industrial. Las tablas preimpresas requerían mano de obra y fábricas lejos de cualquier canon de gloria en el campo de batalla. Grandes salas en los Estados Unidos, llenas de oficinistas mujeres. Sus manos rápidas en calculadoras y máquinas de escribir producían las soluciones que más tarde cabrían en la funda de mapa de un sargento. Fue una guerra de retaguardia
librada con lápices y máquinas, y las implicaciones fueron profundas. La industria bélica alemana, tensa por el bloqueo y el bombardeo, no podía simplemente redirigir mano de obra a tal precisión pacífica en la misma escala. Donde la industria americana podía permitirse calcular e imprimir soluciones a granel, Alemania gastaba su capital intelectual tratando de mantener los cañones en movimiento y los caballos alimentados. El contraste no era meramente una cuestión de cañones en la línea, sino de naciones organizando el conocimiento mismo. En el campo, los hombres notaron otros actores en el sistema. El observador avanzado que entendía las tácticas de infantería tan bien como el procedimiento de artillería, las radios FM que cortaban la estática, las baterías motorizadas que podían cambiar de posición en media hora. Estos eran pequeños detalles con grandes efectos. Los observadores avanzados alemanes eran a menudo oficiales de artillería que carecían de entrenamiento de infantería. Los observadores americanos eran soldados a los que se les había enseñado a pensar como ambos. Eso significaba que un observador americano podía detectar un objetivo, describirlo con una claridad que importaba a un artillero y hacerlo de una manera que el FDC podía usar inmediatamente. Era una diferencia cultural tanto como técnica. Los americanos habían sistematizado el componente humano. Estas ventajas se multiplicaron y se agravaron. El informe de un solo observador podía poner en juego la artillería divisional y de cuerpo asignada para otras tareas. El FDC podía dirigir y coordinar esos fuegos rápidamente. El resultado para el soldado en el frente era aterrador. Lo que parecía una pequeña fuerza enemiga podía convocar en minutos una nube de hierro igual a un ataque aéreo. La ilusión de oposición aislada se había ido. Cada contacto amenazaba con convocar el peso más amplio de los recursos americanos. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que ya ha resuelto los problemas del mañana hoy? La onda psicológica encontró su camino en actos simples. Los soldados hablaban de una nueva clase de silencio que precedía a los bombardeos. No la calma antes de una tormenta, sino la tranquilidad clínica de una oficina que acaba de pulsar un botón. Los hombres susurraban que las armas del enemigo eran menos instrumentos que veredictos. Los diarios se llenaron de frases como estas: «Nos mató la aritmética», tenían números para la muerte. El lenguaje puede sonar abstracto, pero las imágenes eran concretas: amigos lanzados a través de la nieve, pozos de tirador abiertos como bocas, caballos doblados bajo el choque de los proyectiles. Detrás de cada imagen yacía el lento trabajo de oficinistas y calculadoras, la labor ordinaria que se tradujo en violencia extraordinaria. El FDC no eliminó toda incertidumbre. El clima seguía importando. Las líneas de radio podían cortarse. El error humano seguía siendo posible. Pero el sistema redujo la niebla de la guerra más de lo que las fuerzas alemanas podían contrarrestar. Donde la Wehrmacht había confiado una vez en la iniciativa individual y las rápidas decisiones locales, ahora se enfrentaba a un enemigo que había centralizado una parte clave del poder de combate y lo había hecho notablemente fiable. Para los hombres que habían construido su identidad sobre la habilidad en el campo de batalla, el efecto fue vaciar el orgullo y reemplazarlo por un respeto desorientador, por un adversario cuya fuerza se sentía mundana e implacable. Los supervivientes alemanes intentaron más tarde explicar esto en términos simples a interrogadores, historiadores y amigos. Hablaron de habitaciones donde los números se resolvían como por arte de magia, de oficinistas que se convertían en armas, de radios que convertían los avistamientos en muerte simultánea. No estaban simplemente corrigiendo la historia, estaban lidiando con la forma en que el aprendizaje había sido convertido en arma. Su ira se mezcló con una admiración a regañadientes. Muchos concedieron que su propia doctrina no había seguido el ritmo. Otros insistieron en que incluso con aviones y radios perfectos, la escala del sistema americano habría decidido el día. En el borde de cualquier argumento moral yace un hecho humano. Hombres de ambos lados murieron porque otros hombres, lejos del frente, habían hecho sus cálculos y tomado decisiones diferentes. El centro de dirección de fuego no era un villano en una historia de bien y mal, era un método neutro, eficiente, devastador. Pero para aquellos que perdieron hijos y camaradas en la nieve de las Ardenas,
Método era una palabra pequeña e intolerable para la maquinaria que se los había llevado. Sus testimonios, tercos y crudos, nos empujan a mirar más allá de las heroicidades hacia las habitaciones tranquilas donde se escribieron los veredictos de la guerra. Dispararon para que todos los proyectiles aterrizaran a la vez, por lo que los hombres nunca escucharon la advertencia. Ese silencio, la ausencia de un solo tiro de reglaje, la quietud imposible antes de la furia simultánea, se convirtió, para muchos soldados alemanes, en lo último que recordaron antes de que el mundo terminara. En los pozos de tirador de las Ardenas, la técnica llamada tiempo en el objetivo, TEOT, se reveló no como doctrina, sino como una prueba moral. Los veteranos alemanes que habían sobrevivido a los bombardeos soviéticos entendían cómo leer un cielo que hablaba con silbidos y patrones irregulares. El tiempo en el objetivo robó esa voz. Baterías a docenas de kilómetros de distancia calculaban diferentes tiempos de disparo para que los proyectiles, saliendo de tubos individuales en momentos escalonados, golpearan el mismo cuadrado del mapa dentro de una ventana de 3 segundos. El efecto no fue solo destrucción física, fue aniquilación psicológica. Un hombre que había entrenado sus reflejos a un ritmo encontró el ritmo borrado. El Stabsfeldwebel Kurt Zimmermann escribió con la seca precisión de un contable de la muerte: no es artillería como la entendemos, no oyes nada, luego el mundo termina. ¿Cómo lograron tal precisión? La respuesta yacía en capas: tablas de tiro precalculadas, ejercicios practicados, la claridad de la radio FM, observadores avanzados entrenados y la capacidad del FDC para movilizar la artillería divisional y de cuerpo en cuestión de minutos. Las radios importaban más de lo que muchos hombres admitirían, mientras que las comunicaciones alemanas seguían dependiendo en gran medida de equipos AME, propensos a la estática, y de corredores. Los observadores avanzados americanos llevaban radios FM que cortaban la interferencia y transmitían voz clara a través del caos. La voz de un observador podía escucharse como una frase nítida en lugar de un fragmento roto. Esas frases eran traducidas por el FDC en comandos de disparo cronometrados que viajaban a las baterías en carreteras despejadas por transporte motorizado. El elemento humano hizo que el sistema fuera despiadado. Los observadores avanzados americanos no eran técnicos abstractos, eran soldados que vivían con la infantería. Sabían cómo se movían los hombres, cómo se escondían, qué lenguaje usar para describir un objetivo, para que el FDC pudiera actuar sin demora. Los observadores avanzados alemanes, a menudo oficiales de artillería con experiencia limitada en infantería, se encontraron superados no porque fueran menos valientes, sino porque habían sido educados en una doctrina diferente. Los americanos entrenaron al observador y a la infantería juntos. Crearon una cultura donde solicitar fuego era tan inmediato y rutinario como pedir primeros auxilios. Había estadísticas que se leían como una acusación. Durante las Ardenas, 4.155 cañones americanos dispararon aproximadamente 1.255.000 proyectiles. Un solo observador avanzado podía, a veces, dirigir el peso equivalente a un pequeño ataque aéreo. Los alemanes descubrieron que la concentración de hombres o blindados se convertía en un faro. Si concentrabas tropas, podías crear una fuerza decisiva, pero también creabas un objetivo que la artillería americana podía ver, calcular y golpear con casi cero advertencia. Para los comandantes, la paradoja era brutal: dispersarse y ser derrotado en detalle, concentrarse y ser destrozado. Las órdenes diseñadas para la maniobra en campo abierto se convirtieron en una trampa moral y táctica. La doctrina que hizo efectivo el tiempo en el objetivo se basó tanto en la preparación y la logística como en las tácticas. Las tablas precalculadas eliminaron el tiempo dedicado a los cálculos manuales. Oficinistas en despachos americanos ya habían resuelto variaciones por viento, temperatura, lotes de cartuchos, desgaste del cañón y diferencias de altitud. Esas tablas se encajaban en las fundas de mapa en el frente y permitían que la simple llamada de un observador produjera una solución de tiro en minutos. El soldado en la trinchera solo veía el resultado,
proyectiles cayendo perfectamente, como si el enemigo tuviera una mano invisible en el reloj. Las matemáticas que ahorraron tiempo en un lado se convirtieron en una sentencia en el otro. Luego vino la espoleta VT, el insulto tecnológico que hizo que las medidas protectoras superficiales fueran insignificantes. La espoleta de tiempo variable, un pequeño transmisor y receptor de radar empaquetado en la nariz de un proyectil, detectaba el suelo y detonaba a una altura óptima, típicamente de 10 a 20 metros sobre la tierra. Para los hombres en pozos de tirador poco profundos o tumbados en cráteres, esto significaba que los fragmentos caerían desde arriba. Lo que había salvado vidas en el frente oriental, abrazar el suelo, ahora mataba a hombres que se habían creído protegidos. El Obergefreiter Hans Müller escribió en su diario que los hombres que habían sobrevivido a los bombardeos rusos tumbándose fueron abatidos por fragmentos que llovían desde arriba. No había defensa excepto búnkeres profundos, y no tuvimos tiempo de cavar búnkeres profundos, registró. La espoleta VT había demostrado su valía en el mar y en la defensa de Gran Bretaña. Las pruebas navales en 1943 mostraron que una espoleta VT podía derribar aviones con una economía extraordinaria. 2 o 3 salvas donde las espoletas convencionales podrían haber fallado. Contra las bombas voladoras B-1 sobre Inglaterra, las espoletas VT destruyeron aproximadamente el 79% de los objetivos entrantes. El área letal de fragmentación era radicalmente mayor, donde las explosiones terrestres convencionales producían un área letal medida en decenas de pies cuadrados. Las explosiones aéreas BT rociaban miles de pies cuadrados. Las estimaciones de la época sugerían aumentos en la efectividad de la artillería del orden de varios cientos por ciento cuando se utilizaban espoletas VT. Sin embargo, durante mucho tiempo, los planificadores militares dudaron en usarlas en Europa por temor a que la tecnología cayera en manos alemanas. Ese miedo fue anulado por la necesidad estratégica. Cuando comenzó la ofensiva de las Ardenas y las fuerzas alemanas se adentraron en las líneas aliadas, el general Dwight D. Eisenhower dio el paso extraordinario de solicitar espoletas VT para la artillería terrestre. El permiso llegó a mediados de diciembre, y para el 19 al 21 de diciembre se estaban utilizando espoletas VT contra formaciones alemanas en las Ardenas. El resultado fue inmediato y devastador. Los hombres a la intemperie que podrían haberse acurrucado y esperado un bombardeo terrestre se encontraron golpeados por explosiones aéreas que llegaron sin previo aviso. El shock psicológico fue tremendo. Los soldados que creían tener las viejas reglas de supervivencia se sintieron traicionados por el propio suelo. La capacidad industrial hizo que el arma fuera letal y persistente. Los americanos produjeron miles de obuses, 8.536 obuses M2A1 de 105 mm y 10.300 cañones, M1 de 155 mm durante la guerra, números que Alemania no podía igualar. Los batallones motorizados significaban que una batería americana podía enganchar, cargar en camiones, moverse a velocidades de autopista y estar lista para disparar de nuevo en 20-30 minutos. La artillería alemana seguía dependiendo en gran medida de los caballos. Una pieza de artillería que a las tripulaciones americanas les llevaba media hora desplazar, podía llevar a los equipos de caballos alemanes varias horas, y a menudo mucho más tiempo en el barro y el frío invernal. Alemania comenzó la guerra con 514.000 caballos, y desesperada por el transporte, terminó con más de 1.198.000 a principios de 1945. Sin embargo, los caballos no podían igualar a los camiones en una autopista, ni contrarrestar el efecto logístico de la interdicción aérea aliada. El resultado fue crudo en el campo de batalla. Las baterías que habían sido vitales un mes antes se convirtieron en objetivos agrupados inmóviles. La escasez de municiones caló hondo. Los cañones alemanes a menudo tenían una ración de 2 o 3 proyectiles al día en operaciones sostenidas. Algunas baterías en las Ardenas reportaron asignaciones tan bajas como 50 proyectiles por cañón para toda una semana. Los cañones americanos, por el contrario, disparaban sin tal restricción. La logística de suministro,
camiones, depósitos, cabezas de ferrocarril mantenidas abiertas por las fuerzas aéreas cuando el clima lo permitía. Alimentó un apetito inagotable de proyectiles. Los americanos podían concentrar metal de una manera que la exhausta economía alemana no podía. La psicología siguió a la logística. Cuando los hombres sabían que sus cañones estaban efectivamente en silencio por falta de proyectiles, cuando veían baterías enemigas colocar contrafuego preciso en sus posiciones, la moral se desvanecía. Los soldados tomaron decisiones que eran tanto morales como tácticas. Quedarse y obedecer una orden que los expondría a un bombardeo aniquilador, o desobedecer y arriesgarse a un consejo de guerra, pero vivir. Algunas unidades se negaron a atacar bajo esas condiciones, y los comandantes se enfrentaron a una negativa casi amotinada. El punto en el que la obediencia a las órdenes chocó con el instinto humano básico de sobrevivir se alcanzó a menudo durante las Ardenas. Hubo otros hechos inesperados que agravaron el horror. La letalidad efectiva de una explosión aérea UET significaba que incluso pequeños grupos de tropas eran peligrosos de asaltar. Una compañía inmovilizada en un pueblo podía convocar artillería de cuerpo que convertiría las calles en zonas de exterminio. Un comandante alemán registró la pérdida de 400 hombres tratando de abrumar a una compañía americana fortificada de 120. El apoyo y la coordinación de la artillería del defensor fueron más decisivos que los números brutos. La estructura de mando alemana agravó esto al requerir múltiples aprobaciones del cuartel general para solicitar artillería de cuerpo. El resultado fue el retraso. Un teniente americano podía, con una sola llamada clara, acceder a los fuegos divisionales y de cuerpo. Un observador avanzado alemán podría tener que encaminar la solicitud a través de batallón y división, perdiendo horas esenciales. La aritmética de la producción, la doctrina y la tecnología se convirtió así en un arma estratégica. Entre 1943 y 1945, el esfuerzo de guerra industrial aliado produjo vastas cantidades, tanques, camiones, cañones y proyectiles en números que Alemania no podía igualar. La artillería fue solo la expresión más visible. El arsenal de Rock Island y otras fábricas canalizaron la producción en masa hacia piezas y municiones fiables y estandarizadas, simplificando la logística y permitiendo un rápido reabastecimiento. La estandarización importó los mismos tipos de espoleta, las mismas especificaciones de proyectiles en todos los calibres. Redujeron la complejidad en el frente. La logística alemana, por el contrario, estaba cargada de calibres variados y múltiples tipos de espoletas, produciendo escasez crónica de componentes específicos incluso cuando las cifras generales parecían razonables. ¿Cómo se sintió esto en el terreno? Los hombres registraron pequeñas escenas que confiesan una verdad más grande. El sonido de una batería enganchando y alejándose en 20 minutos después de disparar una misión se convirtió en una medida amarga de la eficiencia americana. Los artilleros alemanes, todavía recargando y ajustando miras, vieron a los americanos instalarse en nuevas posiciones y entregar fuego preciso de nuevo antes de que pudieran moverse. Los diarios registraron caballos muertos a tiros, vagones ardiendo y filas de hombres a pie huyendo de posiciones que ya no podían mantener. El agotamiento físico de arrastrar cañones a mano después de que los caballos fueran sacrificados o abandonarlos añadió humillación al desastre táctico. Al final de la campaña de las Ardenas, el efecto acumulativo fue claro. Las unidades que comenzaron la ofensiva a plena fuerza se encontraron con una fuerza del 30 al 40% después de solo semanas, y la artillería representó la mayoría de las pérdidas. El Oberst Heinrich Müller, escribiendo desde el cautiverio, concedió que su regimiento había sido derrotado más por la artillería americana que por los tanques o la infantería. Fuimos derrotados por la artillería americana antes de ser derrotados por la infantería o blindados americanos, escribió. El sistema de artillería había roto su voluntad de concentrarse, de maniobrar y de sostener una ofensiva. El resultado dejó cicatrices psicológicas más allá de las físicas. Los supervivientes emigraron, llevaron pesadillas, y los diarios que guardaron se convirtieron en pequeños depósitos legales de memoria.
El Stabsfeldwebel Kurt Zimmermann, que sobrevivió a los ataques Todt, más tarde se mudó a los Estados Unidos, una amarga ironía. El lugar cuyas armas atormentaban su sueño se convirtió en su refugio. En el largo arco de la historia militar, la batalla de las Ardenas marcó un punto de inflexión, no meramente en el territorio, sino en la doctrina. El tiempo en el objetivo y la espoleta VT no inventaron el fuego masivo, pero cambiaron su carácter, haciendo de la artillería un instrumento que podía con respaldo industrial dominar la maniobra y moldear la estrategia. Siguen quedando preguntas. ¿Podrían los alemanes haberse adaptado lo suficientemente rápido si hubieran visto el futuro antes? Hubo respuestas tácticas que podrían haber reducido el shock de las explosiones aéreas y los impactos sincronizados. Algunos historiadores señalan problemas estructurales más profundos, bloqueo, bombardeo, mala asignación de combustible y transporte, que hicieron imposible cualquier adaptación rápida. Otros señalan que una vez que los aliados integraron el aire, la artillería, la inteligencia y la logística en un sistema coherente, el propio campo de batalla cambió de forma. Favoreció a quienes podían producir y organizar tanto como a quienes podían luchar. Lo que perdura es el testimonio del bando perdedor. Las frases escuetas y simples en los diarios que nombran la técnica de su perdición. «Nos mató la aritmética», escribió un hombre. «Los números son fríos, pero los hombres no lo eran». Sus registros nos impulsan a preguntar más que cuántos cañones se construyeron o cuántos proyectiles se dispararon. Nos impulsan a preguntar cómo la guerra moderna se convirtió en una contienda, donde el cálculo, la logística y el tiempo podían deshacer cuerpos humanos en el espacio de 3 segundos. La siguiente parte de esta historia seguirá la rendición, el recuento de pérdidas y el largo ajuste de cuentas que los soldados y las naciones tuvieron que hacer después de que el trueno se silenciara, cuando los cañones finalmente callaron y la nieve comenzó a descongelarse. Los alemanes que habían irrumpido en las Ardenas se quedaron con más que cuerpos congelados y cañones rotos. Llevaban un conocimiento nuevo, amargo y preciso. Habían sido derrotados no solo por soldados opuestos, sino por una forma entera de hacer la guerra, por el cálculo, la industria y el tiempo coordinado. Hombres como el Obergefreiter Hans Müller y Otto Schmidt guardaron diarios que cambiaron de tono. Donde antes sus páginas contenían tácticas confiadas y bromas amargas, ahora registraban una admisión lenta y privada. Fuimos superados en formas que no habíamos entendido. Los números son crudos y clínicos, sin embargo, ayudaron a dar forma a un veredicto humano. Durante la batalla de las Ardenas, 4.155 cañones americanos dispararon aproximadamente 1.255.000 proyectiles. La industria americana había producido miles de obuses, más de 8.500 de los M2A1 de 105 mm y unos 10.300 M1 de 155 mm, además de camiones, radios y espoletas, a una escala que Alemania ya no podía igualar. Para los soldados alemanes, la escala no era una estadística abstracta, sino una experiencia, una batería disparando sin aparente restricción mientras sus propios cañones permanecían en silencio por falta de proyectiles. Un observador avanzado, hablando en un canal FM claro, y viendo docenas de cañones responder en minutos, el efecto repentino y despiadado de las espoletas VT explotando sobre los pozos de tirador donde los hombres habían creído que el suelo los salvaría. Aquellos que sobrevivieron a menudo describieron un cambio en su vida interior. El coraje no se marchitó, se replanteó. Hombres que antes creían que la valentía y la habilidad podían superar a cualquier oponente, ahora sintieron que su fe en esa creencia colapsaba bajo el peso de las líneas de suministro y las salas de oficinistas. Werner Hoffmann, el profesor de matemáticas convertido en oficial de artillería, escribió con una especie de tristeza que los americanos habían hecho las matemáticas por adelantado. Franz Halder, ex jefe del Estado Mayor General, reconoció más tarde una dura verdad. El sistema de artillería aliado convirtió un arma de apoyo en una fuerza dominante. Para los oficiales alemanes, esta admisión no fue un tecnicismo. Fue una confesión de que su tradición de habilidad individual e improvisación no podía sustituir a la producción masiva,
la estandarización y el entrenamiento sistemático. Las consecuencias humanas fueron más allá de la pérdida táctica. Los hombres hablaron de lesión moral, la sensación corrosiva de que sus sacrificios habían sido recibidos por un mecanismo indiferente en lugar de una contienda digna. Algunos batallones se negaron a órdenes que consideraban suicidas, otros obedecieron y vieron sus filas destrozadas en minutos. La elección entre la obediencia y la supervivencia creó fracturas internas que no se curaron con la rendición. En los campos de prisioneros de guerra, los hombres compararon sus ideas preconcebidas con la realidad americana. Muchos encontraron que la propaganda en la que habían confiado, afirmaciones de inferioridad americana, de superioridad marcial alemana, era falsa. En cambio, se encontraron con enemigos profesionales, fábricas en funcionamiento, infraestructuras que reemplazaban las pérdidas y soldados que combinaban coraje con un suministro abrumador. Ese encuentro cambió historias y destinos. Oficiales como el Oberst Heinrich Müller, escribiendo desde el cautiverio, describieron cómo sus formaciones eran observadas desde el aire y destrozadas por la artillería antes de que los tanques o la infantería pudieran decidir un resultado. El Leutnant Werner Vogel y otros señalaron la diferencia práctica. Un teniente americano en el frente podía solicitar artillería divisional o de cuerpo con una claridad y rapidez que un oficial alemán simplemente no podía igualar debido a la doctrina y la burocracia. La brecha táctica reflejaba una realidad estratégica más profunda. La industria y la logística de Alemania habían sido desgastadas por el bloqueo y el bombardeo. Los caballos se multiplicaron como un sustituto desesperado de los camiones. La producción de proyectiles y piezas de repuesto se quedó atrás de la necesidad. Donde los americanos podían disparar miles de proyectiles al día, las baterías alemanas a veces solo tenían un puñado para gastar. La memoria conservó imágenes más pequeñas y punzantes que los libros de texto no pueden capturar. Un sargento registró el grito de un caballo cuando el último transporte de una batería fue golpeado. Un joven soldado escribió sobre la mirada vacía de su camarada después de que un ataque TOT había cambiado la forma de su rostro. Kurt Zimmermann, que sobrevivió a múltiples bombardeos de tiempo en el objetivo, llevó pesadillas y más tarde emigró a los Estados Unidos, una ironía que muestra la complejidad de la respuesta humana. Estos hombres no solo perdieron una batalla, tuvieron que reorganizar su mapa moral de quiénes eran y en qué se había convertido el mundo. Después de la guerra, los profesionales militares alemanes examinaron la derrota no para encontrar chivos expiatorios, sino para aprender. Hablaron no con amargura fácil, sino con dolor analítico. El análisis de Hoffman sobre las tablas de tiro, el reconocimiento de Halder del cambio sistémico y un sinfín de informes de hombres que habían sido capturados coincidían en un punto central. La guerra moderna se había convertido en guerra industrial. La capacidad de organizar el conocimiento, de producir y suministrar, de entrenar sistemáticamente y de integrar la comunicación y la potencia de fuego importaba tanto como el valor individual. La artillería, que alguna vez fue un arma de apoyo, se había convertido en un motor capaz de decidir batallas, cuando se combinaba con la logística y la doctrina. Esta es una lección difícil, y no es solo militar. Es una lección sobre sistemas y personas, sobre cómo las infraestructuras invisibles pueden moldear los destinos. Para los soldados que perdieron, la lección fue íntima. Puedes preparar tu cuerpo y endurecer tu voluntad, pero si tu nación no puede alimentar tus cañones o tu doctrina no logra igualar las nuevas formas de violencia, el coraje por sí solo no te salvará. Ese pensamiento sigue a los supervivientes hasta los años tranquilos. Algunos se convirtieron en jueces de un nuevo orden, algunos emigraron para empezar de nuevo, algunos guardaron silencio. Muchos regresaron a campos una vez batidos por proyectiles y encontraron el mismo paisaje alterado por la memoria más que por la geografía. Debemos reflexionar sobre estas cosas no para culpar a soldados individuales, sino para comprender cómo los conflictos modernos producen sufrimiento de maneras que se ocultan detrás de los números y la logística. El testimonio alemán es valioso precisamente porque despoja la narrativa triunfal y la reemplaza con confesión humana. En esas confesiones
encontramos no solo la mecánica de la derrota, sino los rostros de hombres que aprendieron, dolorosamente, que los sistemas pueden deshacer el coraje humano. Nos recuerdan que las armas más decisivas de la guerra a menudo no son los cañones apuntando a una línea, sino las fábricas, las salas de oficinistas, las radios y la doctrina que convierten el avistamiento en muerte simultánea. Si estas cuentas les conmueven, consideren cuál es su significado para nosotros hoy. Los sistemas gobiernan muchas partes de nuestras vidas: atención médica, cadenas de suministro, comunicaciones. Las mismas arquitecturas invisibles que pueden salvar vidas también pueden, en otros contextos, causar el colapso. El testimonio de hombres que perdieron en las Ardenas nos insta a prestar atención a cómo se organizan las sociedades y al costo humano cuando los sistemas fallan o son armados. Si desean seguir escuchando estas voces del bando perdedor, diarios, cartas, informes que no buscan excusar sino explicar, por favor suscríbanse al canal. Denle me gusta a este video si les hizo pensar y dejen un comentario abajo con sus preguntas o reflexiones personales. Si una memoria es personal, pueden compartirla anónimamente. Muchos espectadores encuentran consuelo y significado en intercambios que honran la experiencia vivida. Su participación ayuda a preservar estas historias y fomenta una conversación cuidadosa y humana sobre el pasado. Únanse a nosotros y dejen que estas duras lecciones guíen cómo pensamos sobre los sistemas, los conflictos y el costo humano de la guerra.